Muy bien, y ya vamos a recibir a nuestros invitados. Primero voy a saludar a Nico. Buenas noches, Nico. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Da la mano así, por fuera de cámara. ¿Cómo va? Vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a hablar de economía, porque sí, la economía nos atraviesa constantemente y hoy creo que un poquito más renovada y realzada. Bienvenido, Hernán Lecher, concejal de San Martín, pero director de CEPA, además. Sí. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bienvenido, Gabriel Rubinstein. Gracias por venir. Rubinstein es economista, ex representante del Ministerio de Economía en el Banco Central y ex director de la Bolsa de Comercio. ¿Correcto? Y bienvenido Aldo Abraham, economista también. Hernán, ¿acordás? Te veía decir que lo sí que en algún tramo de lo que decía Aldo. Comparto que uno de los principales impulsores de esta suba del dólar es efectivamente, digamos, las posiciones en LEVA que se han deshecho en estos últimos días en relación justamente a lo poco atractivo que pasa a ser la LEVA con este impuesto. No, lo que pensaba era lo siguiente, digo, yo no sé si jugar o no al Banco Central. Lo cierto es que el gobierno había dicho otra cosa y Sturzenegger había dicho que su política respecto del Banco Central no era intervenir, con lo cual está, digamos, caminando el proceso inverso, pero además en magnitudes realmente muy significativas. Yo quisiera agregar algunas otras cosas que me parece que tienen que ver con el proceso de desregulación cambiaria que ha recorrido el gobierno y que quizás no son, digamos, no tienen que ver estrictamente con estos 3, 4 días últimos, pero que creo que hacen finalmente a la estructura. A ver, la liberalización en lo que tiene que ver con la liquidación de cosechas. Estamos viviendo el peor marzo después de 2015 de los últimos 6 años. A ver, crédito SUBA. En los primeros 3 meses, 1.800 millones de pesos en crédito hipotecario SUBA. Nuestro mercado inmobiliario está dolarizado, van a comprar dólares. Ese dinero fue directamente a comprar dólares. Lo que tiene que ver con el déficit comercial, no solo en el año 2017, sino en los 3 meses que han transcurrido hasta hoy, diría hasta mediados de abril en realidad. Turismo es el primer trimestre del año de los últimos 20 años. Incluso cuando varios funcionarios del gobierno y el propio presidente hablaron de un momento fantástico del turismo. No, está bien, pero digo, eso puede ser en la llegada de turistas del extranjero. Ahora, los datos oficiales que publica el propio gobierno hablan de 2.700 millones de pesos de saldo negativo en los primeros 3 meses, perdón, en el año proyectado, con lo cual la verdad que supera todos los pronósticos de los últimos años, ¿no? Las empresas internacionales asentadas en Argentina ya dieron una compensación para todo el 2018 en 20,4%. O sea, es como que las empresas internacionales ya manejan otro número que la expectativa inflacionaria. Pero más allá de todo, hay una postura que corre al gobierno por el lado del ajuste y hay otra postura, como lo escuchamos hoy a Melconian, diciendo que, criticando por exceso de gradualismo, ¿no? Hoy Melconian fue muy duro, diciendo que, bueno, no hacemos esto porque estamos esperando a mayo, pero después de mayo viene junio, después viene 2019. ¿Cuál es la visión? Si creen que el gradualismo está bien, si creen que fue demasiado gradual, si creen que fue demasiado brutal. Yo no comparto la política, así que para mí ni gradual ni no gradual, pero Melconian desde hace rato en realidad viene siendo muy crítico, planteando justamente que el gradualismo, básicamente lo que dice es, si haces gradualismo no tenés los efectos de la política que se supone que querés impulsar, con lo cual no tiene sentido, es casi un contrasentido, lo dice desde hace rato. Yo quería retomar una cuestión que me parece trascendente, él la mencionaba, que es, en realidad las metas son una referencia. Si estás un poco más arriba, un poco más abajo, no es tan terrible, porque lo que te dice es qué vas a hacer si vos estás por encima o para abajo. El problema es la credibilidad perdida, ¿no? Este sí es un problema más serio, que se dio sobre todo en 2 hechos. Recién yo mencionaba uno, que es la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, cosa que había dicho que iba a ser lo contrario. Y lo mismo sucedió con las metas de inflación hace algunos meses atrás, que también trajo efectos negativos. Yo no comparto con Duhovne que esto no tenga efectos inflacionarios. La verdad me sorprende cómo tan suelto del cuerpo puede decir semejante cuestión. Es más, en realidad vos tenés inflación 1,8 en enero, 2,4 en febrero, 2,3 en marzo. La de 2,3 tiene escasa influencia de los servicios, 0,6 aumentaron los servicios en ese mes y en realidad están impulsados por alimentos y por indumentaria. La de abril va a venir alta por las tarifas y lo que uno imagina con esto que está sucediendo es que probablemente esto tenga impacto sobre los precios en mayo, con lo cual vas a tener 5 meses de muy alta inflación. Y en ese punto, digamos, el modelo kirchnerista se fue deteriorando
entró en una dinámica tal que iba hacia una crisis importante. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos hoy, se puede decir, es que no hubo crisis, se evitó la crisis. O sea, se llegó con lo justo, hubo un traspaso del gobierno y el gobierno tiene que lidiar con un montón de problemas que requieren mucha sofisticación, a diferencia de otros momentos, cuando venía una crisis, se licuaba, bajaba el salario 50%, todo estaba tan mal que de ahí en adelante era mucho más fácil que se recupere y que todo el mundo esté siempre mejor. Claro. En este modelo nuevo partís de una situación, por ejemplo, los salarios seguramente están por encima de su valor de equilibrio, llamámosle así. A nadie se le ocurre bajar los salarios, pero tenés que lidiar, que es la contrapartida de un tipo de cambio bajo, tenés que lidiar con un tipo de cambio relativamente bajo y no podés hacer grandes cosas para salir de eso. Entonces, tuviste un déficit fiscal enorme y tampoco podés hacer, en principio, grandes cosas para eliminarlo. Y cuando haces algunas cosas fuertes, como ser aumento de tarifas, también tenés problemas. Entonces, hay muchas restricciones del actual gobierno por un modelo que iba cada vez peor. O sea, no es que teníamos dos modelos diferentes, uno que funcionaba, que son comparables. Uno se iba a pique, entonces no era una alternativa. Y bueno, es un intento de resolver estas cuestiones. Y encaminar las cosas en un sendero positivo. No, estoy en la antípoda de ese pensamiento, claramente. No, me sorprendió que dice que el salario está por encima del punto de equilibrio, o sea, está muy alto, básicamente. Para Doña Rosa, le digo, dice que está muy alto. Doña Rosa, los laburantes de todos los gremios, que es muy caro que pagarte el salario, con lo cual hay que reducirlo. Obviamente, yo no dije que hay que reducirlo. Está por encima del punto de equilibrio, con lo cual tiene que bajar desde la óptica ortodoxa, no hay otra opción. Pero te estoy diciendo que no, te estoy diciendo justamente que hay que convivir con un salario relativamente alto, o lo que es lo mismo, con un tipo de cambio relativamente bajo, y que no es tan fácil. Una cosa es decir, todos nos encanta que el salario esté lo más alto posible, pero si vos tenés años y años y años y años de caída de la productividad, bueno, es una restricción. Argentina, ¿por qué está cara? Yo te pregunto, altos impuestos, ¿dónde estaba por estallar la Argentina? Si el déficit fiscal hoy es más alto que antes, ¿dónde estaba el problema? ¿Cuál era el problema? Los salarios reales eran más altos. Tenías una balanza comercial muchísimo mejor que la actual. Estabas mucho más desendeudado que ahora. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde iba a estar? El gran problema de la Argentina... No tiene que decir cualquier cosa, porque si no, no se puede. El gran problema de la Argentina histórico... La inflación del 2015, más baja que la del 2017 y obviamente que la del 2016. Perdiendo todo, no tenías la reserva. Y va a ser más baja que la de este año. La reserva del Banco Central ¿No te das cuenta? La reserva del Banco Central era negativa. ¿Qué negativa? 35 mil millones el Banco Central. Pero si ahora tomaste crédito, lo dijo él. Sigue siendo tomaste crédito. Pero por favor. Vamos a escuchar a Aldo un segundo. No, claramente la Argentina iba en un camino que ya habíamos pasado en el pasado. No, pero no explican por qué. Porque el cepo cambiario... Dicen cualquier cosa y no explican. El cepo cambiario... ¿sí? A ver, la Argentina tiene un viejo problema que seguimos sin resolver al día de hoy. ¿Sí? Tenemos un Estado siempre excesivamente grande para lo que podemos pagar. Cada gobierno que entra al poder sube el gasto público y no se pregunta cómo se va a financiar. Conclusión, cuando los gobiernos no tienen la plata para pagar, buscan cómo financiarse. ¿Tá? Hay gobiernos que para financiarse, como no tenían crédito, por ejemplo el gobierno kirchnerista, pero también como por ejemplo el gobierno de los 80, lo que hicieron es, ahí está el Banco Central, nos financiemos con el Banco Central. Conclusión, terminaron quebrando el Banco Central en los 80, a eso íbamos ahora. Oye, es lo mismo con las levas que tienen girada, tenés un saldo maravilloso. No, hoy patrimonialmente... No, que patrimonialmente nada. No, pero no podés yo decir eso. Interrumpí. No, pero no podés decir eso. Todo lo que no podés decir. Perdón. Pues si no, no podemos... Dejemos terminar la idea de Aldo y después le contestás. Patrimonialmente hoy el Banco Central está mejor que cuando se fueron los GA. No, tenés... agarrá el balance del Banco Central. Perdón, pero quiero escuchar la idea, terminar la idea. Estás hablando sobre una realidad que no tiene ninguna base sustentable, ningún balance del Banco Central. Yo le digo a Doña Rosa, y te dejo hablar. Doña Rosa, ¿sabe lo que dijo cuando dijo lo del gasto?
que las jubilaciones son muy altas. No, y a usted, eso que tiene la asignación universal por hijo, que se la Perdón, tienen que Hernán, recortar. También puede haber dicho que hay muchísimos más empleados públicos. Sí, de los que también van a echar empleados públicos. Los del INTI, los 258 son poquitos. Van a echar más, sépanlo. Esa es la típica, digamos, la típica discurso demagógico que no tiene ningún sentido, porque nadie está planteando echar 1 millón de personas. Acá lo que estamos hablando, no importa. ¿Cuántos? No importa cuántos sobran. Pero no te quiero interrumpir, pero ¿cuántos? Decile a la gente cuántos sobran. ¿A vos te parece que alguien puede explicar algo si yo te interrumpo? Pero ahora decile a la gente hablar arriba. A ver, ahora explícame algo vos, explícame. Yo te pregunto una sola cosa. Dejemos que termine la idea. No, porque me acusaste de demagógico. Hernán, por favor. Decile a la gente cuántos sobran. Hernán, por decile, favor. si soy demagógico, Hernán, por favor. Dejemos que Aldo termine la idea y después terminamos. Dejemos que Aldo termine la idea y después le contestamos. Deben estar sobrando fácilmente unos 600 o 700 mil empleados públicos en todo el país, que no están haciendo absolutamente nada útil para la sociedad. Para la señora que tiene que pagar los impuestos, 40-60% de lo que paga por cada bien o servicio que compra son impuestos. Tasas municipales, impuestos provinciales o impuestos nacionales. Más de la mitad del sueldo que se cobra, que ganaría un empleado, más de la mitad del mes que trabaja un empleado formal en la Argentina, que no paga ganancias, lo paga en impuestos. ¿De qué me están hablando? Estamos tratando de sostener un monstruo con un montón de gente que no solamente a veces no tiene una función útil para la sociedad, sino que a veces se le inventa un cargo para que ese señor ponga un sellito que nos complica la vida para tener un lugarcito ahí. Claramente a ese señor hay que ver cómo lo pasamos al sector privado. El endeudamiento y el gradualismo se debió haber puesto ahí. Decir, bueno, agarro esta deuda, con esto subsidio al sector privado para que tome este señor, con esto le pago un retiro voluntario, con esto lo mantengo durante un tiempo fuera del Estado, pero tener al final de la historia un Estado que le sirva a la gente y que sea pagable. Estamos cerrando. Quiero darle un minuto final a Hernán porque se había quedado con cosas para decir. A ver, el ejemplo en respecto de esto, el ejemplo más claro es el de las tarifas. La verdad, no genera empleo, no han aumentado la inversión, sino que ha caído. El gobierno ahora quiere reducir los impuestos, pero no está dispuesto a discutir la rentabilidad de las tarifas y de las empresas. La verdad que va a contramano de lo que le interesa al conjunto de los argentinos. Y en relación a los despidos, no son solo despidos per se. En el INTI, el 52% de los despedidos tienen título universitario. No son unos inútiles, cumplían horario, etcétera, etcétera. Y se echan de ahí porque quieren desmantelar los controles que hace el INTI, lo mismo que en el SENASA en estos últimos días. Gracias a los tres por haber venido y gracias por habernos permitido también debatir de alguna manera, un poco fervoroso el asunto, pero gracias por haber venido.